Cada día, más de 2.000 millones de tazas de café se consumen en el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta bebida que acompaña nuestras mañanas, nuestras charlas y hasta nuestras noches de estudio? Hoy te llevaré por un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir la historia del café, desde su misterioso origen entre las montañas de Etiopía hasta convertirse en un símbolo global de cultura, economía y placer. Ponte cómodo, prepárate una taza y acompáñame en este recorrido que te hará mirar el café con otros ojos. Nuestra historia comienza en Etiopía, en el siglo IX, con una de las leyendas más conocidas sobre el café. Kaldi, un joven pastor, notó que sus cabras se comportaban de forma extraña tras comer los frutos rojos de cierto arbusto. Las cabras saltaban y parecían llenas de energía. Intrigado, Kaldi llevó los frutos a un monasterio cercano, donde los monjes los utilizaron para preparar una bebida que los ayudó a mantenerse despiertos durante la oración. Aunque esta historia no tiene respaldo histórico, refleja el origen africano del café y su vinculación con la energía y el enfoque mental. En realidad, las tribus Oromo del este de África ya consumían café, aunque no como infusión. Machacaban los granos y los mezclaban con grasa animal para formar una especie de barra energética. El café era una fuente de vitalidad, no una bebida social todavía. Estos usos antiguos revelan cómo desde sus inicios el café fue valorado por sus propiedades estimulantes y su capacidad para acompañar el esfuerzo físico y espiritual. El salto del café a la historia documentada ocurre en Yemen, en el siglo XV. Los sufíes, una rama mística del Islam, utilizaban el café para mantenerse despiertos durante las largas noches de oración. Fue allí donde el café empezó a hervirse como infusión, dando lugar a la bebida que conocemos hoy. La preparación del café comenzó a sofisticarse, y la bebida adquirió un papel espiritual y social. Pronto, el café se popularizó en ciudades como La Meca, Medina y El Cairo. Surgieron las primeras casas de café, conocidas como Kabe Khaneh, que se convirtieron en centros sociales, culturales e intelectuales. Se tocaba música, se jugaba al ajedrez, se leían poesías y se debatía sobre política y religión. Algunos historiadores las consideran los predecesores de nuestras modernas cafeterías y hasta de las redes sociales, porque allí se compartía información y se tejían ideas. No todos estaban contentos con este auge. Hubo intentos de prohibir el café por considerarlo una amenaza al orden social, o por supuestas propiedades estimulantes inadecuadas. De hecho, varios gobernantes emitieron edictos para cerrarlas, pero el café ya había echado raíces profundas en la cultura del Medio Oriente, y su expansión era inevitable. A través del comercio otomano y veneciano, el café llegó a Europa en el siglo XVII. Al principio, fue recibido con sospecha. Algunos clérigos lo llamaron la bebida del diablo. Pero todo cambió cuando el Papa Clemente VIII lo probó, y para sorpresa de muchos, le encantó. No solo no lo prohibió, sino que lo bendijo, ayudando a su aceptación en el mundo cristiano. Imagínate lo distinto que sería el mundo si el Papa no hubiera dado su bendición. En poco tiempo, el café se volvió extremadamente popular. Surgieron cafeterías en Londres, París, Viena y otras ciudades importantes. Estos lugares no solo ofrecían café, sino que se transformaron en espacios de encuentro para intelectuales, artistas y revolucionarios. En Londres, por ejemplo, muchas instituciones importantes, como la Bolsa de Valores, nacieron en cafeterías. Por eso se las llamaba universidades por un penique, en referencia al bajo costo de una taza. Incluso en Viena, luego del fallido sitio otomano de 1683, se dice que los defensores encontraron sacos de granos de café abandonados por los turcos. Con ellos, se abrió una de las primeras cafeterías de Europa Central. Fue allí donde nació el café vienés, acompañado por crema batida y dulces, marcando el inicio del café como experiencia gourmet. El auge del café impulsó su cultivo en regiones fuera de Arabia. Los europeos empezaron a plantar cafetos en sus colonias, especialmente en climas tropicales. Java, en Indonesia, fue una de las primeras regiones en producir café para exportación. Pronto le siguieron las Antillas, Colombia y especialmente Brasil, que se convirtió en el principal productor mundial. Sin embargo, esta expansión tuvo un alto costo humano. En muchas regiones, el cultivo del café dependió de mano de obra esclavizada o en condiciones muy precarias. Aunque el café se asociaba a la elegancia en las ciudades europeas, su producción estaba marcada por la explotación y la injusticia social. Detrás de cada taza
había historias duras de trabajadores invisibles, y no podemos olvidar el rol del café en las economías coloniales. En países como Haití o El Salvador, el café modeló la estructura de la tierra, el poder político y hasta las guerras civiles. Incluso hoy, en muchos países latinoamericanos, el café sigue siendo un producto estratégico, una historia de orgullo, pero también de desigualdad. Con la revolución industrial, el café pasó de ser un lujo de pocos a una bebida al alcance de muchos. Se desarrollaron nuevas formas de preparación, como la prensa francesa en el siglo XIX o la máquina de espresso en Italia a principios del siglo XX. También surgió el café instantáneo, inventado en 1948 Japón, en 1901 y comercializado a gran escala por Nestlé en la década de 1930. Durante las guerras mundiales, los soldados lo consumían por su practicidad, ayudando a que se volviera todavía más popular. Mientras tanto, las cafeterías seguían siendo lugares de encuentro cultural. En París, los artistas y poetas se reunían en lugares icónicos como el Café de Flore. En Estados Unidos, el café se convirtió en parte de la identidad de la clase trabajadora, pero también del movimiento beatnik y, más tarde, de la contracultura de los años 60. El café se convirtió en símbolo de inspiración y rebeldía, de largas conversaciones y noches creativas. En América Latina, la industrialización trajo consigo nuevas oportunidades para los productores, pero también los retos de la mecanización, el monocultivo y la dependencia del mercado internacional. Grandes empresas como Folgers y Maxwell House transformaron la experiencia del café, enfocándose más en volumen que en calidad, y así, el café pasó a las estanterías de los supermercados, a las oficinas, a las casas, volviéndose omnipresente. En 1971, se abrió la primera tienda Starbucks en Seattle. Aunque en un principio era solo una tienda de granos, pronto evolucionó hacia el modelo de cafetería que todos conocemos. A partir de los años 90, Starbucks y otras cadenas globalizaron el café estilo americano. Bebidas para llevar, ambientes modernos y acceso Wi-Fi. El café pasó de ser una bebida a convertirse en un estilo de vida, y con ello llegaron nuevas formas de consumirlo. Frappuccinos, pumpkin spice lattes, bebidas con nombres largos que ahora forman parte del vocabulario cotidiano. Paralelamente, nació un movimiento que buscaba devolverle al café su identidad artesanal, la tercera ola del café. Este movimiento prioriza la calidad del grano, el origen, el proceso de cultivo y las técnicas de preparación. Cafés de especialidad, baristas expertos y métodos como el pour-over o el cold brew ganaron popularidad. Ya no se trata solo de tomar café, sino de entenderlo y disfrutarlo como una experiencia sensorial completa. Incluso estamos entrando en una cuarta ola, marcada por la innovación tecnológica. Sensores en el cultivo, blockchain para trazabilidad, inteligencia artificial para el tueste perfecto. El café del futuro será hiperpersonalizado, y los consumidores sabrán exactamente de qué finca viene su taza. Hoy en día, más de 100 millones de personas en el mundo dependen del café para vivir. Es el segundo producto más comercializado del planeta, solo por detrás del petróleo, pero también enfrenta grandes desafíos. El cambio climático amenaza las regiones donde se cultiva, los precios del mercado fluctúan y los pequeños productores luchan por sobrevivir. Por eso han surgido iniciativas de comercio justo, agricultura regenerativa y trazabilidad. Cada vez más consumidores quieren saber quién cultivó su café, cómo fue tratado el trabajador y qué impacto tuvo en el medio ambiente. La tecnología también está jugando un papel clave, con aplicaciones que conectan directamente a productores con tostadores y compradores. Además, el café se ha vuelto parte de la conversación sobre sostenibilidad. Desde empaques compostables hasta nuevas variedades resistentes al clima, el futuro del café dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos y proteger tanto a los caficultores como al planeta. Más allá de su historia y su impacto económico, el café es parte de nuestra vida diaria. Está presente en canciones, películas, novelas. Es el pretexto para una cita, una charla profunda o una jornada de trabajo. Se sirve en infinitas formas: café turco, espresso, café vietnamita con leche condensada, cappuccino, café bombón, cold brew, café con especias. Cada cultura lo ha adaptado a su gusto. ¿Te diste cuenta de cuántos recuerdos giran alrededor del café? La taza que compartiste en tu primer día de universidad, la que te despertó antes de un examen, o esa que marcó el inicio de una amistad. El café está ahí,
en las grandes historias y en los pequeños momentos. Y aunque las modas cambien, hay algo constante. El café une. Une historias, personas, culturas y generaciones. Desde Caldi y sus cabras hasta el barista de tu cafetería favorita, el café sigue siendo mucho más que una bebida. Es un ritual, una experiencia, una excusa para conectar. Ahora que conoces esta historia, cada sorbo de café podría saberte distinto. Quizá recuerdes que estás bebiendo siglos de historia, cultura y pasión. ¿Y tú? ¿Cómo tomas el café? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Eres de espresso corto o de latte con leche de avena? ¿Lo tomas solo, con amigos, en casa o en tu cafetería favorita? Me encantaría leerte. Si este viaje por la historia del café te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.